¿Cuántos? Vale, un poquito menos, ¿eh? Veo que estáis más puestos en física cuántica que en música. Pues vamos a explicar de una forma muy clara, yo creo, lo que es una resonancia armónica. Y con un ejemplo. Imaginad que tuviéramos un piano en esta sala, un piano de cola bien bonito, de estos que tiene un sonido fantástico, está bien afinado. E imaginemos que en la sala contigua, esta sala que hay aquí detrás, tuviéramos otro piano igual. De repente, alguien paseando por aquí, se le ocurre que le apetece tocar una tecla del piano. Y la toca. Y ante su asombro, toca la tecla y se da cuenta de que parece ser que está sonando la misma nota, en la otra habitación. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues esto es lo que se llama una resonancia armónica. ¿Pero qué ha ocurrido en este lapso de tiempo en que ha sonado la nota? Pues mirad, y esto es una interpretación personal, esto es muy personal, pero creo que más o menos sería algo así. Uno toca esa tecla y excita, ¿habéis visto algún piano por dentro alguna vez? Esas cuerdas que tiene dentro. Esas cuerdas interiores del piano, de repente, esa en concreto, esa nota que hemos tocado, se excita y empieza a vibrar. Y esa cuerda tiene una geometría, tiene una forma específica, diferente de las otras cuerdas. Por eso da una nota musical concreta. ¿Y qué ocurre con ese sonido? Con esa energía, porque el sonido es energía, que parte con una geometría concreta, con una geometría que está acorde con la forma de esa cuerda. Y esa nota, esa energía está viajando como esferas. ¿Os acordáis que hemos dicho antes que hay que imaginar en 3 dimensiones? Y en el momento en que encuentra una geometría afín, vibra. ¿Sí? Y esto es lo que nos pasa en general. El hecho de que hoy estemos aquí compartiendo esta conferencia es una resonancia armónica, porque yo tenía ganas de explicar y vosotros teníais ganas de escuchar. Así que estamos generando. Y mirad, esto es un ejemplo perfecto de qué ocurre cuando uno no tiene en cuenta las resonancias armónicas. ¿Habéis oído hablar alguna vez del puente de Tacoma Narrows en Estados Unidos? ¿No? Pues ahora os explico muy rápidamente. Mirad, este es un puente que se construyó en una época en que los ingenieros no tenían en cuenta este tipo de conceptos. ¿Y qué pasó? Pasó que un día el aire estuvo soplando de forma sostenida durante mucho rato en una frecuencia concreta, con una fuerza concreta, y como generaba la misma fricción en la estructura del puente, se iban generando estas ondas armónicas, este sonido, esta energía, se iba acumulando en la estructura del puente. Y cuanto más aguantaba, más se solapaban estas ondas y estas resonancias. Hasta que llegó un punto que la estructura del puente empezó a temblar, como veis aquí, como un flan. Como un flan. Ese es el poder de las resonancias armónicas acopladas. Son increíbles. Y claro, pasó lo que tenía que ocurrir. Afortunadamente parece ser que el señor que está aquí en la puntita tuvo tiempo de irse cuando vio que el puente temblaba. Y esto es algo que no ha ocurrido solo una vez, ha ocurrido más veces. Una de las otras veces que ha ocurrido ha sido a causa del movimiento sincrónico de soldados cruzando un puente. Imaginaros, un batallón de soldados, todos al paso, cruzando el puente. ¿Qué pasa? Están batiendo los pies, están generando un sonido armónico y además muy rítmico, muy rítmico. Y claro, al final acabó pasando algo muy parecido. Afortunadamente los soldados también tuvieron tiempo de salir. Cuando vieron que aquello parece que pudieron correr a tiempo. Otro concepto importante para tener en cuenta lo que luego vamos a explicar sobre el número 11. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la sucesión de Fibonacci, de la proporción áurea? ¿Sí? Yo creo que esto es unánime, ¿no? Así que no me voy a detener demasiado, solo deciros, os voy a explicar cómo se construye esta sucesión, esta secuencia, porque creo que es interesante. Si os fijáis, comienza con el número 1 y para obtener el siguiente número lo que hacemos es sumar al número anterior le sumamos el otro. Es decir, tenemos 1 y para obtener el siguiente número le sumamos 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. Y cuando uno coge dos números de esta sucesión, de esta secuencia áurea, lo que ocurre es que si dividimos cualquier número de la secuencia por su número anterior, nos aparece este número de aquí, que es el número phi, al principio de una forma un poquito más desviada, porque si os fijáis dividimos 3 entre 2 y obtenemos 1,5,
y 5 entre 3 ya nos vamos acercando un poquito más, 8 entre 5 más todavía, hasta que cuando llegamos a 233 entre 144 casi tenemos esta aproximación decimal de aquí. Realmente esto es una aproximación, esta sucesión es una forma de manifestación que tiene la naturaleza para expresar esta proporción áurea. Es una proporción que se le ha llamado también la proporción divina, porque de alguna manera la encontramos en todo aquello que está vivo y en todas las cosas. Todos nosotros estamos construidos en función de la proporción áurea. Nuestro cuerpo es una imagen, disculpad, es una imagen, un calco de la proporción áurea. Estamos básicamente compuestos y proporcionados a través de esta sucesión, de esta proporción. Un ejemplo, yo creo que se va a entender perfectamente. Voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta categórica. Esta chica que tenemos aquí, que como sabéis, o la mayoría debéis conocer, es una actriz bastante conocida de Hollywood, que ha salido en las películas de la saga de Harry Potter, Emma Watson. La pregunta es, ¿creéis que esta chica es bella? ¿Sí o no? Los que crean que sí, que levanten la mano. Unánime, vamos. ¿Hay alguien que no? ¿Alguno dice que no? Ok. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque está proporcionada respecto a la proporción áurea. Sí. Luego también, además tiene una cara muy simétrica, si os fijáis. Pero ¿qué más pasa? Hay una cuestión de fondo importante en este tema. ¿Qué ocurre más? ¿Qué os parece que puede ocurrir? Hay algo mucho más importante. La pregunta es, ¿cómo es que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo? Porque, aunque realmente la mayoría ya conocíais lo que es la proporción áurea, si yo repito esta pregunta entre un público que no la conoce, os aseguro que se repite el resultado del experimento. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué os parece que ocurre? Es armónica. Porque es armónica, efectivamente, ahí, porque la reconocemos. Exactamente, pero ¿por qué la reconocemos? Porque la sabemos, exactamente, la sabemos. Conocemos la proporción áurea, todos la conocemos. Lo que ocurre es que no la conocemos de forma consciente, pero nuestro inconsciente sabe perfectamente lo que es la proporción áurea y lo que es la sucesión de Fibonacci. Y no solo eso, sino que sabe perfectamente lo que son las matemáticas que os voy a explicar o que os voy a introducir al final de esta conferencia, las matemáticas áureas. Conoce perfectamente y tomamos decisiones cada día basándonos en lo que nuestro inconsciente sabe y reconoce. Eso es muy importante. Y esta es una interpretación gráfica de la sucesión de Fibonacci muy interesante, porque además es una forma, la espiral áurea, que la podemos encontrar también en la naturaleza. Si os fijáis, lo que se hace es colocar, empezamos por el 1 y el 1, dos cuadraditos centrales, a continuación colocamos un cuadradito de lado 2, uno de lado 3, 5, 8, etc. Y entonces dibujamos una curva que atraviesa los distintos cuadrados de forma sucesiva. Y nos aparece esta espiral tan interesante, tan bonita. Después veremos algún ejemplo de la espiral. Lo que os explicaba sobre la sucesión de Fibonacci. Fijaros que, aunque no siempre en la naturaleza encontramos esta sucesión perfectamente representada, porque también hay otros números que son importantes, sí que es cierto que todo lo que está ahí fuera tiende a seguir los patrones de esta sucesión áurea. Y si nos fijamos en las flores, por ejemplo, aquí tenemos una representación, ¿no? Empezamos por un pétalo, luego tenemos 2, pasamos a 3, 5, que por cierto, la mayoría de árboles frutales son pentaflores. No sé si os habéis fijado, pero es muy interesante. Después ya nos vamos a 8, 13 y sucesivamente. ¿Qué pasa con las hojas en los tallos de la planta? Pues ocurre exactamente lo mismo. Fijaros que empezamos en un primer nivel con una hoja, en un segundo nivel con otra, 2, 3, y en vez de 4 saltamos a 5. Y de 5 saltamos a 8. Estamos en lo mismo. Y el ejemplo del árbol me lo salto, porque también la tenía, pero no quería alargarme, que ya sé que hoy la selección española va a jugar un partido importante y sé que muchos de vosotros estáis esperando a poder acabar la conferencia a tiempo. Así que... ¿No? ¿Alguno habrá? ¿Alguno habrá?
¿Y esto qué tal? Aquí tenemos dos ejemplos que ya no proceden de la naturaleza. ¿Alguien reconoce esta forma de aquí? Notre Dame, efectivamente. Una catedral importantísima. Y está en función de la proporción áurea. ¿Qué os parece que ha ocurrido esto? ¿Algo espontáneo? No. No, ¿verdad? Esto está calculado. Está calculado. Sí. ¿Habéis oído hablar de los francmasones, los constructores de catedrales? ¿Sí? ¿Y qué habéis oído? Porque aquí hay mucho trabajo, Hay mucho, ¿verdad? Habéis oído muchas cosas, buenas, malas, neutras, diferentes, extremas, lo que sea, de todo, ¿verdad? Yo lo único que puedo decir en este caso es que existe una sabiduría antigua que ha sido transmitida o se ha ido susurrando de alguna manera a través de los tiempos y las civilizaciones, y que hay personas y hay organizaciones que de alguna forma han sido más o menos custodios de esta información. Y con eso no atribuyo ningún significado ni positivo ni negativo, porque entiendo que sea la organización que sea, al final hay personas buenas y no tan buenas. Esto ya es naturaleza del género humano, ¿de acuerdo? Lo importante de todo esto es que esta información siempre ha estado ahí, ¿sí? Hay que tenerlo claro. Es fundamental. Y fijaros que aquí tenemos en estos contrafuertes, que están en la mayoría de catedrales góticas, una representación bastante exacta de lo que es la espiral áurea. O sea, estamos viendo el mismo tipo de estructura. Aquí tenemos una concha de Nautilus y una escalera de caracol. Fijaros que estamos viendo la misma espiral. ¿Dónde más la podemos encontrar? La Casa Gaudí aquí en Barcelona. Por ejemplo, la Casa Gaudí. ¿Y en la naturaleza dónde os parece más? Los caracoles. Los caracoles. Todos la llevamos encima, ¿eh? La oreja. Todos llevamos. Mira, aquí tenemos una señora que lleva además una caracola preciosa. Luego os la enseño porque merece la pena. Pues todos tenemos espirales áureas. Todos tenemos representación. La enseño. Casualidad. ¿Casualidad o causalidad? Estamos hablando de eso hoy, ¿eh? Resonancias armónicas. Gracias, Birgit. Y ahora vamos a introducir otro concepto, pero creo que me voy a saltar esta diapositiva y luego volvemos a ella. Un brócoli. ¿Por qué tenemos una foto de un brócoli? ¿Habéis oído hablar del concepto de fractalidad? Sí. Es tan sencillo que es maravilloso de lo sencillo que es. Cuanto más sencillo, más complejo, al final. Habréis cortado alguna vez un brócoli en la cocina, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando cortamos ese brócoli en trocitos? Está ramificado. Si nosotros cortáramos un trocito de este brócoli, esta ramita, por ejemplo, de aquí, yo amplío la imagen y os la enseño y os digo que es un brócoli, ¿vosotros tenéis claro si es el brócoli o no? No. Pues eso es fractalidad. Tal cual. No hace falta complicarse más la vida. Tan sencillo como eso. Son formas que se replican en distintos niveles. Son el mismo tipo de formas. Y de eso va lo que vamos a hablar hoy. Y de eso va el seminario del próximo domingo. Estamos hablando de sistemas fractales, resonancias armónicas, replicación de patrones. Y vuelvo a la diapositiva que he dicho que me saltaría antes, porque entendiendo el concepto del brócoli entenderéis perfectamente lo que vemos aquí. Estamos viendo una imagen de una